Buenas noches compañeros, buenas noches licenciado. Paso a explicar la clase número 1 del módulo 5, que es la que hablamos sobre evaluación. Entonces, como introducción, les puedo comentar que de acuerdo al problema planteado que nos han mostrado en el foro, entre compañeros del grupo, hemos presentado nuestras vivencias. Cada uno de nosotros ha presentado en su mayoría vivencias y experiencias negativas, que de alguna forma nos han hecho pensar qué debemos cambiar y mejorar si nosotros fuéramos docentes. Pero antes de pensar en qué cambios podemos hacer frente a estas malas experiencias, también es importante conocer con mayor precisión algunos términos que no conocemos. A partir de esto han surgido nuestros objetivos de aprendizaje. Es ahí que hemos tenido dos objetivos de aprendizaje, que son conocer qué es la evaluación y qué tipos de evaluación existen. Para poder responder a estos dos objetivos ha sido muy útil la información que nos ha proporcionado en la biblioteca, que es la lectura de la evaluación de aprendizajes, y de ahí es que he tomado las ideas que las voy a exponer ahora. Entonces empezamos. ¿Qué es la evaluación? La evaluación es un proceso dinámico, abierto y contextualizado. Este proceso nos permite obtener una información. A partir de esa información podemos formar juicios de valor y con esos juicios podemos tomar decisiones. La evaluación debe detectar errores que proporcionan una información. Esta información es importante para realizar modificaciones. Estas modificaciones van a ir en beneficio del centro, del docente y del aprendizaje del estudiante. La evaluación no puede quedar en ver cuál es el rendimiento y el resultado de los estudiantes. O sea, no podemos solo quedarnos en ver qué han aprendido y cuánto han aprendido. También es importante, la evaluación debe buscar el proceso y el contexto del aprendizaje. O sea, cómo han aprendido y para qué han aprendido. La evaluación debe aportar información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el estudiante analice los motivos que le hacen avanzar o bloquear en su aprendizaje. O sea, el estudiante debe ser capaz de ver por qué avanza y por qué se bloquea dentro de su proceso de aprendizaje. También el estudiante debe tomar conciencia de cuál es la estrategia adecuada para su forma de aprendizaje. Él, en base a todo el conocimiento que está adquiriendo, entonces sabrá cuál se adecua mejor, qué estrategia se adecua mejor a su forma de aprender. La evaluación no puede determinar ni el éxito ni el fracaso de los estudiantes. Más bien, la evaluación nos debe mostrar y nos debe aportar una información que nos muestre por qué ha sido exitoso o ha sido un fracaso el aprendizaje de nuestros estudiantes. La evaluación también se debe ajustar a la individualidad. O sea, cada estudiante es diferente, por lo que la evaluación también se debe adaptar a cada uno de ellos y no se debe encasillar una sola forma de evaluación. Entonces, a partir de toda esta lectura, de todos estos datos que hemos podido obtener de la lectura, podemos decir que la evaluación no solo es poner una nota al estudiante, también se debe hacer un seguimiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y este seguimiento va a afectar tanto al docente como al estudiante. Dentro de la clasificación de las evaluaciones tenemos tres grupos grandes. Entre ellos podemos ver a la clasificación de acuerdo a la función de la evaluación que se está realizando, de acuerdo al momento en que se va a realizar la evaluación y de acuerdo al sujeto que realiza la evaluación. Entonces, en el grupo de función tenemos una subdivisión, entonces tenemos la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación formativa es una evaluación también llamada la evaluación continua. Esta evaluación nos permite ajustar los procesos educativos para conseguir las metas que se han establecido o para tomar decisiones de cambio frente a a los resultados que se obtienen de esa evaluación. Esta evaluación, la formativa, también es importante que cuente con un espacio de diálogo entre docente y estudiante. Este espacio es conocido como la retroalimentación. Y también este tipo de evaluación, la formativa, está más adecuada para la evaluación de procesos. Otro tipo de evaluación es la evaluación en función de que se realiza la sumativa
y está más enfocada para la evaluación de productos, o sea, de trabajos terminados. Dentro de la clasificación también tenemos la evaluación de acuerdo al momento en que se realiza. Entonces tenemos la inicial, la de proceso y la final. Todas estas se realizan para recoger datos, ya sea en la inicial para recoger datos de partida, para ver en base a los resultados si el inicio se va a hacer como lo previsto o si se van a realizar cambios. En la evaluación del proceso se recogen datos continuamente, se va sacando continuamente los datos para decidir si se pueden hacer mejoras sobre la marcha. Y en la evaluación final también se recogen datos, pero una vez se haya concluido el periodo de tiempo para el que se ha establecido la evaluación, el avance de la materia, y la evaluación se hace al finalizar ese periodo, y también se ve si se han cumplido los objetivos. Y por último tenemos el grupo que se basa en función al sujeto que lo está realizando. Tenemos la heteroevaluación, que es la realizada de persona a persona y está referida de docente a estudiante, la que más conocemos. También tenemos la coevaluación, que es una valoración que se hace en grupo, donde cada uno evalúa sobre el trabajo que tiene el otro, ¿no? Entonces, esta evaluación está referida entre estudiantes y cada estudiante va evaluando el trabajo de su compañero. Pero para esto se deben determinar criterios, o sea, se deben saber cuál va a ser el criterio de evaluación, porque no se tiene que caer en evaluar solo lo negativo, que puede haber alguna discusión entre compañeros, o regalar nota, ¿no? O sea, usar mal esto de la solidaridad. Y por último tenemos la autoevaluación. La autoevaluación está realizada por cada uno, entonces cada uno hace conciencia de sus aciertos, de sus éxitos, fracasos y de sus errores, y también toma decisiones en su proceso de aprendizaje. La autoevaluación es una de los fuertes dentro de nuestro enfoque de constructivismo. Entonces, una vez conocidas ya nuestros dos objetivos de aprendizaje, para conocer qué es una evaluación y qué tipos de evaluaciones tenemos, ya a modo de conclusión, para dar mi solución personal al problema presentado en el ABP, entonces puedo decir que personalmente la actitud del docente no me parece correcta. Si bien hay que esperar que los estudiantes siempre mejoren y siempre estén con ganas de mejorar, se deben presentar los parámetros con los que se va a calificar. Entonces, si el estudiante sabe lo que tiene que hacer, entonces va a tener determinadas acciones que le van a llevar a una nota excelente. Y el docente no va a cambiar de opinión o de parecer a cada oportunidad. O sea, no va a haber esta imposición del docente de presentar cualquier excusa para no darle la excelencia al estudiante. También me parece que de que nadie llegue al 100 es una actitud poco motivadora, porque ya no se sabrá, por más de que el estudiante se esfuerce, no va a llegar a tener la nota de excelente que a muchos estudiantes les importa, ¿no? O sea, tener ese 100 les motiva más para seguir adelante. Por la experiencia de este curso, por primera vez he conocido la aplicación de las rúbricas, lo que me parece un buen recurso en la evaluación en la evaluación de nuestros conocimientos. De esta forma, cada estudiante conoce con exactitud los parámetros de las diferentes notas. O sea, si quiere obtener una mejor calificación, entonces sabe qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, cuándo y cómo va a obtener esa evaluación. Entonces, y también si tiene una nota baja, sabe en qué puede haber fallado, porque se le muestran todos los parámetros con los que se va a calificar. También es importante conocer ahora, en el nuevo enfoque constructivista, que se debe evaluar todo el proceso y no solo el final. Se deben crear actividades donde el estudiante pueda aplicar sus conocimientos en la resolución de un problema del momento, pero también que le ayude en su ejercicio profesional. Gracias.